Muy buenas tardes a toda la querida audiencia de la Iglesia Cita con la Vida y a todos los oyentes que se van a añadir en este primer día de el programa Creer con Fundamento. Así que le damos la bienvenida y sean todos bienvenidos a este primer día de las clases bíblicas, de la escatología, de la bendición de la palabra que va a llegar a tu corazón, a tu hogar. Así que te damos la bienvenida, celebramos todos juntos este comienzo de esta herramienta poderosa que va a bendecir la vida de los hogares, de las familias y de muchas personas que vendrán a la salvación, al entrenamiento. Así que estamos agradecidos con el Señor en esta tarde hermosa de este día jueves. Y así hecha la presentación, vamos a ir al primer tema de este primer día, que es creer con fundamento. Creer, ¿qué es el fundamento? En la Biblia, el fundamento es Cristo. Nuestro fundamento en la fe cristiana, en los hijos de Dios, el fundamento es Cristo. La palabra de Dios, Cristo, y en la persona de Cristo está implícita la salvación, el perdón, la redención. ¿Para qué? Para una vida eterna. Así que vamos entonces a las Escrituras. Dijimos que la palabra también es el fundamento, porque ¿cómo podríamos conocer a Cristo si no conocemos las Escrituras? Conociendo las Escrituras tenemos el fundamento entonces para amar, para conocer a Cristo, para seguirlo y para que nuestro propósito sea diseñado por Él y bendecido. Así que acompáñenme los que pueden, que están allí en casa, al primer libro de Corintios, capítulo 3, al verso 10 y 11. Y dice la Biblia así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así es, esta es la palabra de Dios. Aquí habla del fundamento, habla de Cristo, ¿sí? Está hablando de la iglesia. Y para parafrasear el capítulo donde la iglesia allí de Jesucristo, donde estaba Pablo, todo ese equipo maravilloso, atravesaba un momento de pelea, de lucha, de gente que pensó que había crecido, pero no estaba creciendo. Por eso el fundamento tiene que ver con la relación, con la relación. Después usted en casa puede leer el primer versículo, donde dice, bueno, los vengo a visitar, y les tuve que hablar como a gente que es nueva, que no está entrenada, que todavía tiene celo, peleas, contienda. Yo traía comida sólida, dice Pablo, pero me encontré que todavía no han crecido, que todavía su humanidad los ataca. O sea, dice, están en la carne. Y el estar en la carne para la Biblia quiere decir que prevalece nuestra humanidad, prevalece todo lo que podemos hacer en nuestra propia fuerza, dejando de lado al Espíritu, dejando de lado la palabra, y por allí creer que estamos haciendo las cosas bien. Pero vamos a la profundidad de lo que dicen las Escrituras, cuando Pablo le dice, no les puedo dar comida sólida, sino que les tengo que dar leche, porque todavía se están peleando, hay celos, hay peleas entre ustedes, envidias, Entonces eso daba muestra de la relación que tenían con Dios y la relación que tenían entre ellos. Ese es el fundamento en Cristo Jesús. Se basa en relación, se basa en la fe, con una relación verdadera, con una relación de amor y de poder para ir cambiando, siendo transformado. Y lo que le dijo Pablo, así que se peleaban los corintios allí y decían uno, yo soy de Apolos o yo soy de Pablo. Entonces le dice Pablo, ¿por qué pelean así? ¿Quiénes son Apolos? ¿Qué soy yo? Dijo el apóstol Pablo, diciéndole, fuimos solamente meros transmisores que hablamos la palabra de Dios, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces tengamos en cuenta que para iniciar el fundamento, creer con fundamento, tenemos que tener una relación profunda, sincera, trabajada con el Señor Jesucristo. Hablemos un poquito entonces qué es creer con fundamento, porque por allí es algo que lo vemos como abstracto, como algo que no se ve, pero creer con fundamento no es un salto al vacío, sino que es algo que tiene sentido, que está apoyado en la evidencia o los pilares sólidos
que le dan la validez y firmeza a través de la fe, a través de la fe genuina, verdadera, la no fingida, ¿sí?, que está en las Escrituras. En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es así, entonces estamos convencidos, esperamos, tenemos la certeza, la sustancia de aquellas cosas que hoy no la vemos físicamente, pero que estamos convencidos que la veremos, que la alcanzaremos, porque es promesa de Dios, basada en una relación, entonces el fundamento espiritual es Jesucristo y la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento de nuestra fe, de la vida cristiana, de los hijos de Dios, y la palabra de Dios allí enseñándonos y capacitándonos. En el ámbito, de la fe, el fundamento no es una idea abstracta, sino que es algo real, verdadero. No es algo que está descolgado así nomás, que puede desanimar, que nos podemos decaer, sino que verdaderamente el fundamento de la palabra y Cristo es una persona con una verdad revelada. Todos aquellos que creen en Jesucristo, sí, tienen la persona de Cristo revelada en sus vidas y tienen el fundamento. Por eso es creer con fundamento. No es un salto al vacío, no es una vida para nada, sino que es una vida con propósito. Así que es importante que, así como en la iglesia de Corintio, había evidencia de que podía más la personalidad humana, las peleas entre ellos, y no realmente la comunión verdadera que habían aprendido o que habían recibido de Cristo para ser transformado, para amarse, para entenderse y edificar la iglesia. Así que las personas, cuando tienen el fundamento en Cristo, la Biblia lo llama personas espirituales, seres espirituales que aman a Dios, ¿no es cierto? Y pueden andar en el Espíritu, Por eso es muy importante cuál es entonces ese. Volvamos a que el fundamento que es Cristo, la Biblia, la palabra de Dios, la resurrección, la salvación y la eternidad como fruto de todo, porque con el fundamento que es Cristo, nuestra persona, en esa relación que el Señor transforma, cambia, te anima, como estás escuchando, tiene la evidencia de los frutos. ¿Para qué? Para llegar a la eternidad. Entonces no nos olvidemos que la fe en Cristo tiene el fundamento de la salvación, de la eternidad, de la redención y de toda aquella promesa que están en las Escrituras. Por eso también el fundamento debe estar centrado en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia, sí, lo hacemos, lo tenemos que vivir. Lo que no está fuera de la Biblia no está permitido, puede dañarnos, puede tenernos y confundirnos. Por eso vamos a citar las Escrituras en esta tarde para ahondar un poquito más cómo comienza el fundamento en el Antiguo Testamento. Y yo lo voy a llevar allí al libro de Génesis, capítulo 12, al verso 7, donde dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Sí? Entonces acá vemos que ya el fundamento estaba ya en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo, a Jesucristo. Y aquí Abraham, usted léalo también en casa, el verso 1 del capítulo 12, del 1 al 3, dice: le pide Dios que salga de su tierra, de su parentela, y que se vaya a la tierra donde él le iba a mostrar, que dejara todo. Entonces, qué importante, por eso dice que Abraham obedeció, Abraham fue obediente. Lo dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8. La palabra de Dios dice allí, a todos los que me están escuchando, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjese que cuando él fue llamado, obedeció para salir de su casa, para salir de su cultura, para dejar a sus dioses y para dejar a su parte de su familia. Solamente se llevó a Saraí, a
al sobrino y a los ayudantes y salió al lugar donde Dios le dijo. Y cuando llegó a ese lugar, porque obedeció a Abraham, entonces en el versículo 7 se le aparece el Señor, se le aparece Jehová, Dios se le aparece, y Dios está apareciendo en esta hora a todos los que están viendo la transmisión del programa. ¿Por qué? Porque la fe te lleva a la obediencia, la fe conecta con el propósito de Dios, la fe conecta con el creer con fundamento, conecta con el fundamento. ¿Por qué? Porque no será una tarde soltada al vacío, no será una tarde más como todas las tardes, sino que hoy será una tarde de fundamento para las familias que están escuchando, para las vidas que me están oyendo. El fundamento es Cristo, y así como Abraham tuvo que detenerse para hacer un altar y comenzar a edificar, porque el fundamento es, lo vamos a llevar bíblicamente, es el cimiento. Es la base donde comienza lo espiritual, donde comienzan las promesas, donde comienza la transformación y donde comienza a verse en la tierra visible, en lo natural, todo lo que trabajamos en lo espiritual. Por eso aquí comenzó el fundamento. ¿Y qué hizo en ese altar? Abraham allí en el capítulo de Génesis 12, verso 7, hizo un altar porque Dios le apareció. ¿Y qué? Cuando hacemos un altar, ¿para qué es? Es para adorar, es para adorar. Entonces parte del fundamento es creer, orar, adorar, alabar al Señor, creer en su palabra, estudiar la palabra, seguirle al Señor. Pero sobre todo cuando Él se detiene para hacer un altar, porque Dios le apareció, entonces Él comenzó a edificar el fundamento ¿de qué? De una poderosa semilla de la palabra de Dios en su vida, que la iba a creer, la iba a desarrollar y la iba a adorar. Por eso él adoró a Dios en ese altar, porque le apareció, creyó, se fortaleció, y Dios, cuando Dios habla, pone semillas en nuestro espíritu, en nuestra vida, que es su palabra, para impartirnos dirección, poder hacia el lugar a donde vamos a llegar, para ir al lugar donde vamos a construir la vida, donde Dios va a construir el propósito, porque en Abraham comenzó a llevarse toda la simiente bendita, que más tarde vendría. En Abraham y en toda la generación de Isaac, de Jacob y todas las tribus de Israel, hasta llegar a Cristo, viajó la poderosa semilla que defendió al Señor y lo trajo a esta tierra. El fundamento, el propósito por lo cual hoy la iglesia tiene las bases, los cristianos tenemos las bases, los hijos de Dios tenemos una base, no un salto al vacío, no algo inestable, no algo humano, sino algo poderoso en Dios para tener propósito en la vida y tener el diseño de Dios. Entendiendo en esta hora en qué momento entonces comenzó ya el diseño, el fundamento, comenzó con Abraham, porque Abraham fue llamado el padre de la fe. Es para que sepamos cómo son nuestras raíces y cómo realmente tenemos que tomar la adoración verdadera, adorar, alabar al Señor, creer al Señor, y con nuestra propia vida dejarnos guiar por el Espíritu Santo para edificar, para tener la base, para tener el fundamento, y no poner otro fundamento, como dice el apóstol Pablo, sino el que ya está puesto en la Biblia, la palabra, Cristo, el Espíritu Santo. Todas esas bases nos van a consolidar en la comunión, nos van a fortalecer y nos van a redimir. ¿Para qué? Para que amemos a Dios, amemos al prójimo, no nos peleemos, no nos confrontemos por cosas humanas que todavía no son consolidadas. Porque cuando el verdadero fundamento de la fe es Cristo, somos transformados, entonces se nos es revelado realmente lo que es el diseño de Dios. Así que vamos al diseño de Dios que él dijo, Pablo, porque por la gracia de Dios me fue dado ser arquitecto para poner el fundamento. ¿Qué quiso decir? Para edificar a la iglesia, para poner las bases, que es Cristo, y a partir de allí formar un equipo, formar gente que seguiría trabajando y seguiría progresando en esa semilla de la palabra que edificó la vida de Cristo en Pablo, en todos los colaboradores, Apolos, en todos los que estaban allí, en todos, así como Dios está haciendo el fundamento en tu corazón y que esta palabra está llegando a los hogares, te está edificando, y que Dios te va a revelar el diseño de lo que tienes como iglesia, como pueblo, como familia. Es importante entonces entender que
el diseño de Dios en nuestras vidas, que es la iglesia. ¿Qué es el diseño de Dios? La iglesia, las familias, cada vida, cada persona que se forma en Cristo Jesús para tener un propósito. Así que todos tenemos que edificar en Cristo nuestra vida. Las relaciones primeramente, porque sin relación no hay fundamento. La relación se basa en la palabra obedecida. Abraham le trajo dirección, le trajo gracia, favor, y él pudo cumplir el propósito. Así que en Gálatas capítulo 16 dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Entonces hay dos fuerzas espirituales que se oponen. Por eso, sin el fundamento de Cristo, nunca completaríamos la obra de Dios en nuestras vidas, nunca podríamos edificar un altar. Por eso, cuando obedecemos, entonces prevalece el Espíritu, y toda obra de la carne, que es provocada por las tinieblas, por la oscuridad, en nuestras vidas se va, y comenzamos a depender de Dios. Así que yo te animo en esta tarde, a todos los que están oyendo, a depender de las Escrituras, a depender del Señor y dejarse transformar. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ese es el misterio, la relación que tenía Apolos con Pablo, con la iglesia. Al plantar ellos la semilla, la palabra, tenían que preparar un lugar. Es como preparar el terreno, el campo. Es como usted se preparó para estar frente al televisor, y ahora Dios está preparando el corazón con esta semilla. Déjame decirte que se te va a revelar el fundamento de esta palabra, y Dios te va a preparar y va a permitir con tu vida que tú puedas ver el diseño de Dios para tu vida, en la palabra, en la iglesia, en tus relaciones personales, en tu profesión. Para eso, ese es el propósito de Dios. No es la vida que vemos, que forma parte de nuestra realidad, pero Dios tiene una vida abundante, una vida poderosa, un diseño que se llama iglesia, se llama Jesucristo, y Él es el fundamento, el cimiento que nadie puede colocar, sino porque otra cosa que no sea Cristo, porque si lo hacemos, entonces corremos riesgo de ser destruidos, de ir en contra de la voluntad de Dios, de darle la espalda a Dios, y allí nuestra vida en fragilidad se puede destruir, puede salir del propósito. Por eso hay mucha gente triste, mucha gente peleada, mucha gente buscando destino en la tierra. Por eso, qué bueno que puedas estar en esta primera clase, creer como fundamento, porque en realidad es algo que vamos a tratar por el resto de nuestras vidas. Y qué bueno, porque, y el versículo dice: ¿por qué por la gracia? Según la gracia. Porque no es, si no es por la gracia, va a ser por nuestros propios méritos, va a ser por nuestra voluntad. Entonces no fue en los méritos de Pablo, no fue en los méritos de Apolos, ni de aquellos, ni tampoco ni es en nuestros méritos, ni en lo que vivimos hoy, sino que es en Cristo Jesús. Él es el fundamento, Él es la palabra, Él es el verbo que se encarnó y tomó una forma humana como la nuestra, y vino a darnos evidencia de la luz, de la palabra, y de mostrarnos el amor para un día morir en una cruz, y así resucitar, que es el fundamento. Por eso, quien tiene a Cristo tiene la resurrección, el fundamento de la vida. Así que perito arquitecto es diseñador y constructor del diseño de Dios. Tú que estás creyendo estas palabras, Dios te da el diseño de lo sobrenatural de la palabra para diseñar tu vida en lo espiritual, pero también tu vida en lo temporal, en lo natural, en tu trabajo de todos los días, en la relación de familia, en la relación del matrimonio, en la relación como iglesia, pueblo de Dios, pero sobre todo en la intimidad con Dios. Ese es así, fue usado por Dios. Eso quiso decir, a Pablo Dios lo diseñó para un fundamento de la iglesia, pero a cada uno que me está escuchando, tú tienes un propósito que hacer, tienes una familia, tienes un trabajo, y tu fundamento y el mío tiene que ser Jesucristo. ¿Para qué? Para que se nos sea revelado el diseño de Dios. A Abraham se le fue revelado el diseño, padre de la fe, y así llevó a engendrar las tribus de Israel hasta traer a Jesucristo. Mire qué maravilloso y qué hermoso. Entonces nadie puede poner otro fundamento. Me detengo más un poquito en fundamento. En el griego quiere decir temelios, la palabra temelios, que se refiere
a la estructura algo que se va a colocar, que va a soportar todo lo que se va a construir. Pero la raíz de temelios proviene de una raíz que significa colocar algo, establecer algo y fijarlo fuertemente. Ese es el cimiento, es el cimiento que es Cristo, que ahora se está fijando por la palabra, por la fe de todos los que están escuchando. Algo fuerte del cielo se te está fijando para que puedas realmente hacer la voluntad de Dios en su palabra, en Cristo. Porque cuando la palabra de Dios, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, es enfocada, ¿sabe lo que produce en nosotros? En las personas, en la iglesia, se vuelven fuertes y apasionados, con la referencia de que van a querer seguir al Señor. Eso es lo que sucede en la palabra. Cuando la palabra es creída, es obedecida como obedeció Abraham, la iglesia, el pueblo, los hijos de Dios se vuelven fuertes, se vuelven apasionados y le prestan atención a esa relación y comienzan a crecer en la armonía en todas aquellas cosas. Así que, ¿qué importancia tiene entonces el fundamento? Obedecer para no poner otro fundamento, para no poner nuestra propia humanidad, para que no nos engañen, para que no nos lleven a cualquier parte, sino quedarte con la verdad en tu espíritu. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar y pondrás el fundamento que es la palabra en Cristo, la persona de Cristo, porque cuando creemos y obedecemos podemos escuchar la voz de Dios. Qué importante la obediencia. Vamos a hablar un poquito de la obediencia, porque antes de orar, la obediencia se concreta en un acto de fe, como en el caso de Abraham. Él le dijo: salí de tu tierra, de tu parentela, y anda a la tierra que te voy a mostrar. Y le dijo que dejara todo, cultura, todo, como hemos hablado, y él obedeció. ¿Por qué? Y cuando obedeció, creyó. Primero creyó, después obedeció. Por eso cuando le creemos a la Escritura se va a manifestar la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? La entrega de corazón, sin reserva a Dios, para ser capacitado, para ser entrenado, para ser guiado como fue guiado Abraham. Entonces en esa obediencia la fe no es estéril, comienza en el fundamento de Cristo. La obediencia está relacionada con la confianza al respeto del hecho de que Dios ha provisto una palabra, y es para escucharla como la estás escuchando, y eso te va a traer una acción como le trajo a Abraham. Accionó a llevar la semilla de ese diseño poderoso que Dios permitió, que está en la Biblia, con todo lo que aconteció hasta llegar a Cristo, y a partir de allí vino Cristo trayendo el diseño de la iglesia que hoy llevamos en la persona del Espíritu Santo. Por eso la obediencia, te voy a decir algo, la obediencia, para ir terminando, está asentada en la perspectiva bíblica, que es obediencia, someterse a la autoridad. En el mundo espiritual es someterse a la autoridad de Dios, es un acto de amor y obediencia. En el mundo natural la obediencia es entregarse a una persona para ser entrenada, capacitada, darle la vida, y de allí Él trabajará. ¿Para qué? Para disciplinarte, para entrenarte y para producir con tu vida alguna herramienta, algún título o algo que te va a beneficiar. Pero en el mundo espiritual es someterse a la autoridad de Dios, a la palabra, a Jesucristo, en un acto de amor y obediencia. Entonces, en este concepto proviene la palabra hebrea que obediencia se dice Shema. Shema, S-H-E-M-A, Shema, que quiere decir, esto significa no solamente oír. Para el mundo hebreo, Shema, oír, quiere decir que tiene que entrar en acción, que comenzó el fundamento, que comenzó la construcción. Entonces, cuando nosotros oímos en el mundo espiritual, por la fe, estamos dispuestos a accionar, estamos dispuestos a hacer, a construir, a perdonar, a levantarse, porque Dios ha intervenido. Es lo que le pasó a Abraham, es lo que le pasó a Pablo, y es lo que le está pasando a todos a los que me están escuchando en este momento. Así que es una bendición en esta hora que hayas aprendido y recibido el concepto de oír a Dios bíblicamente. Shema quiere decir estoy oyendo a Dios
para entrar en acción, para trabajar, para estudiar, para perdonar, para colaborar, para preparar el terreno, porque el crecimiento me lo va a dar Dios, a usted y a mí. Se lo dio a Abraham, se lo dio a Pablo, se lo dio a la iglesia y se lo está dando a todos en esta hora, los que están escuchando. Prepárense, porque del fundamento es de Cristo, la palabra, el tener propósito como iglesia. Dios te va a mostrar el diseño para tu vida, el propósito para tu vida, para tu familia, y tu generación un día te lo va a agradecer. Así que en estos últimos 5 minutos que me quedan, quiero hablar entonces un poquito más para ahondar y profundizar qué sucede entonces cuando nosotros hacemos el diseño de Dios en el fundamento que es Cristo, y no poniendo y siendo obedientes, poniendo la palabra, poniendo la fe y todo lo que Dios nos pide. Entonces se te revela el diseño, se te revela la autoridad, te da capacidad el Espíritu Santo, el amor de Dios es derramado sobre tu vida y comienza algo maravilloso, que formas parte de Dios y un diseño que lo vas a cuidar, lo vas a proteger, porque vale más que toda tu existencia y la mía, porque Dios te lo está revelando en esta hora. ¿A qué me refiero? Es que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, es el fundamento que se puede ahí colocar, porque dice el Señor que el que edifica con cosas preciosas tendrá recompensa. Toda la palabra de Dios obedecida para el diseño de Dios tiene recompensa en la Biblia, ¿sí? Así que qué bueno que la recompensa a través de la fe de todos los que están oyendo va a ser el diseño de Dios para un nuevo mover, para el fundamento que ahora te está sanando. Cristo te está sanando, te está libertando, te está haciendo oír la palabra de Dios, pero sobre todo te está dando revelación de aquel diseño que es tu vida espiritual, tu vida en lo temporal, en la labor de todos los días, en la familia, en las crisis, en todo. Por eso el fundamento de la relación es lo más fuerte, es lo más importante, es lo que transforma, es lo que cambia, es lo que sana, y a partir de allí tú gustas vivir con Dios y Dios te va a empezar a dirigir. Prepárate para lo nuevo, prepárate para abrir puertas, prepárate para sanar, para perdonar, para intervenir en la comunión, para ser parte de algo muy valioso, como lo es esta palabra en el corazón de todos los que me están escuchando. Por eso te quiero decir que te prepares para poner el mejor fundamento, que será el oro, la plata y las piedras preciosas. Así que esa es tu construcción, es algo valioso que cuesta mucho. El oro, usted sabe que está guardado bajo la tierra, no se ve, es pequeño, lo ve en un anillo por ahí, lo ves, pero no se ve porque es pequeño. En cambio la madera, el heno, la hojarasca lo ve en una pila, lo ve a lo lejos, lo ve y se ve, pero cuando hay fuego, usted lo quema y ya no se ve el más. Cuando arden las llamas en el heno, en la madera, en el fuego, se queman. Entonces el Señor te está, con la bendición te está hablando y te está diciendo que coloques lo mejor de tu vida, que lo que vas a construir lo haga en el fundamento de Cristo, y a través de Cristo Dios te va a poder poner en tu vida el oro, la plata y las piedras preciosas, que aunque venga el fuego no lo va a consumir. Tu obra, tu vida va a quedar para la eternidad, va a quedar. Y también tenemos que aclarar que a pesar de que los otros elementos que también se pusieron se van a quemar, pero también no es que van a perder la salvación, se van a salvar, pero tal vez no van a tener recompensa. Eso quiere decir la Biblia, pero el Señor en su amor te quiere recompensar. Por eso te está diciendo, elige el oro, la plata, las piedras preciosas a tu vida, para construir con tu vida el diseño de Dios, con lo más preciado, con lo más precioso, que aunque pase el tiempo y las dificultades, las tormentas y los daños y todo, tu vida va a permanecer, porque está edificada en Cristo Jesús sobre la roca, en las piedras preciosas, el oro, que es la combinación más poderosa. Es Dios con nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, edificando lo más costoso, lo más caro, pero es para la eternidad, es para todos los días. Así que te animo en esta hora a que vayamos entonces a orar, a cerrar esta primera charla en la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque vas a edificar oro, plata
y piedras preciosas en el diseño de Dios, en tu vida personal. Por supuesto, acá lo está haciendo en forma de metáfora, pero está hablando de cosas que te costaron, que se te revelaron y que el Espíritu Santo la llevó a tu espíritu. Tú la estás oyendo en esta hora y ese es el diseño de Dios para tu vida, como lo fue para Abraham, salir de Ur y tener generación, como lo fue para Pedro allí y salir también del barco, salir de la orilla, prestarle la barca al Señor y llevarlo a mar adentro. Y allí se le reveló el diseño por un milagro. Yo creo que hoy se te está revelando el diseño, no solamente el de la iglesia, tu casa, lo que tienes que hacer con tu vida para construir una vida mejor en las relaciones, en el hogar, y acordate con lo mejor. La Biblia es el oro refinado, la plata, piedras preciosas están en la palabra de Dios, están en el encuentro con Dios. Estuvo en el altar allí que edificó Abraham cuando le apareció el Señor. ¿Por qué? Porque él le dio lo mejor, le obedeció, entonces Dios le apareció. Prepárate, porque Dios está apareciendo en tu vida y va a aparecer y te va a seguir apareciendo, porque esta palabra te va a mover a construir lo mejor. Así que vamos entonces a orar con esta palabra y me voy con esta palabra para tu familia, para tu casa, para tu hogar, para ponerle fundamento a esta oración. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, dice que allí los cimientos donde estaba esa cárcel se movieron, porque estuvo la iglesia, estuvo Pablo, Silas cantando, adorando al Señor, y a partir de allí Dios se manifestó. Entonces ese carcelero se pudo salvar él y su familia. Así que esta palabra que está sacudiendo en tu espíritu, en tu alma, hoy puede hacer un milagro en tu casa, unir tu familia, salvar a aquellos que hoy no tienen a Cristo, pero sobre todo que tomes fuerza, que te animes, que aquí no es un salto al vacío para caer en una prisión como estaba Silas y Pablo, lastimados y preguntándose por qué. En ese lugar difícil donde nadie quiere estar, ellos decidieron construir con el oro, con la plata y las piedras preciosas, cantando, adorando el nombre del Señor a medianoche. Entonces vino, por eso apareció nuevamente el Señor. Cuando tú le construyes con lo precioso de tu vida, el Señor aparece. Así le apareció a Silas y a Pablo, se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero en el verso 10, Hechos 16, 31, le dijo así, y sacándolo les dijo, señores, le dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree en el fundamento, cree con propósito, cree en el diseño, y serás salvo tú y tu casa. Así que aquí terminamos. Y el deseo de Dios y el mío que te ha puesto en tu corazón en esta tarde es que puedas edificar con oro, con plata y piedras preciosas, y el Señor te va a aparecer. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora sobre toda la audiencia, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre los que van a escuchar este audio y se van a convertir y se van a salvar. Lo bendecimos en el nombre del Señor y oramos para que este audio corra en bendición, en salvación, y que el diseño de Dios sea revelado a cada vida y a cada corazón. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.